Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Les comentaba que hoy terminaríamos entonces con el práctico número 10, que sería hasta dónde va a entrar en el parcial, ¿sí? El parcial sería como estaba previsto en la planificación el día 16, y esta vez va a ser un poco distinto a las dos anteriores. En este parcial se va a tomar durante ese mismo día, el día 16 únicamente, y van a tener un horario que ya después le vamos a indicar, eh, y va a ser un horario de 3 horas y media aproximadamente, para que puedan realizar, bueno, los ejercicios que van a estar en el parcial, ¿sí? Eh, Después, en este caso, en este parcial, van a tener que adjuntar archivos, o sea, adjuntar las respuestas, las resoluciones de los ejercicios que vayan haciendo. Así que van a necesitar tener a mano un celular o algún dispositivo como para poder tomar una foto y subirla adjunta al ejercicio. A lo mejor no todos los ejercicios van a requerir de subir una foto o el desarrollo, ¿no?, del ejercicio, pero en la mayoría, en estos casos, sí. ¿Mm? Este, Bien, igual después les vamos a dejar todas estas cuestiones escritas eh, a través del foro. ¿Mm? Bien, entonces vamos a mirar en el el práctico 10. Como para repasar un poquito, les voy a desarrollar el ejercicio 5, el apartado E, a modo de repaso, porque esto sería aplicar la regla de la cadena que ya habíamos visto en la clase anterior. El 5 apartado E, entonces, la función que tengo que derivar es igual 1 sobre la raíz cúbica de raíz cúbica de x cubo menos x más 1 todo eso al cuadrado, al cuadrado y a la cuarta. Bien. Bueno, en este caso, como habíamos visto en la otra clase, tienen que aplicar ustedes la regla de la cadena, ¿sí? Esperen que pongo la pantallita, así veo si se ve bien, sí. Pero como decíamos, generalmente donde aparecen raíces o potencias, es conveniente reescribir la función antes de derivarla, para derivarla más fácil, digamos. Sobre todo escribir las raíces en forma de potencia también, ¿sí? Para después aplicar la reglita esa de la potencia que habíamos visto cuando vimos la regla de derivación. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Raíz cúbica, ¿sí? Yo lo podría expresar como i igual a 1 sobre todo esto, x cubo menos x más 1, y en lugar de poner raíz cúbica, ¿cómo lo puedo escribir? Como elevado a la 1/3. Pero como eso está elevado a la 1/3 y a su vez está elevado al cuadrado, me quedaría, digamos, esta expresión, esa misma expresión elevado a la 1/3, pero a su vez también está elevado al cuadrado, por este paréntesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué digo ahí? Potencia de otra potencia, se multiplican las potencias, se multiplican los exponentes, y me quedaría entonces este paréntesis elevado a la 2 por 1/3, que entonces sería a la 2/3. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que voy a poner acá directamente? Este paréntesis me va a quedar elevado a la 2/3. ¿Sí? Bien. Luego, todo esto estaba elevado a la cuarta. ¿Sí? O sea, acá tengo este corchete y todo esto elevado a la cuarta. Bueno, seguimos trabajando un poquito más con la función antes de derivarla. Recuerden que cuando decíamos 1 sobre, esto que está en el denominador con potencia 2/3,
es equivalente a escribirlo en el numerador con potencia negativa, menos 2/3, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Y va a ser igual a x al cubo menos x más 1, que estaría entonces elevado a la menos 2/3. Si lo paso arriba, ¿está bien? Pero a su vez está elevado a la cuarta. Todo esto todavía sigue elevado a la cuarta. Bueno, finalmente lo que hicimos hoy, productos de potencia de otra potencia, se multiplican los exponentes, y entonces eso me quedaría y igual a x al cubo menos x más 1, elevado a la menos 2/3 por 4, 4 por 2, 8, sería entonces menos 8/3. ¿Sí? Entonces fíjense que cómo se reduce, cómo se simplificó la función que tengo que derivar, que al principio, si yo hubiera querido derivar la función original, bueno, aplicando regla a la cadena, primero tendría que haber bajado la potencia 4 por todo este mismo corchete elevado a la 3, y después por la derivada de la función de adentro. La función de adentro es como un cociente, entonces tendría que haber aplicado la regla del cociente, ¿sí? Se hace entonces mucho más difícil. Si ustedes lo aplican o lo transforman la función un poco antes de derivarla, fíjense que ahora para derivar esta expresión es mucho más sencillo, porque la i', si bien también tengo que usar regla de la cadena, ¿no? ¿Cómo sería la derivada de esto? Dijimos que derivábamos de afuera hacia adentro, ¿se acuerdan? Es decir, como esta es una función compuesta, corresponde utilizar regla de la cadena. ¿Cuál es la función que decimos que está afuera? Es la función que engloba a todo. En este caso, la función que abarca todo sería la potencia, ¿sí? Porque está toda esta función elevado a la menos 8/3. Entonces, lo primero que derivo es la potencia. La potencia la derivo como cuando derivamos una x a la n, o sea, bajo la potencia por esta expresión, la misma expresión elevado a la n menos 1 sería, ¿sí? Bueno, entonces me queda menos 8/3 por esta función que da igual, porque por ahora lo que estoy derivando es la potencia, ¿sí? Menos x más 1, y todo esto elevado a la menos 8/3 menos 1 sería. Esto me da menos 11/3. Bien, menos 11/3. Ahí derivé entonces la potencia, el 8/3, ¿sí? Bajo el 8/3 y esto mismo el 8/3 menos 1. Por, viene ahora, regla de la cadena, es decir, derivé la potencia, ya es como que me olvido del 8/3, digamos, y ahora ¿qué viene? Por la derivada de la función que estaba dentro, ¿sí? La derivada de x al cubo menos x más 1 es, como es una suma o resta, va a ser la suma o resta de las derivadas. La derivada de x al cubo será 3x cuadrado. Y la derivada de menos x sería menos 1. La derivada del 1, como está solito, cuando es una constante, la derivada de la constante que está sola, sin x, es 0. Entonces ya ni la escribo, ¿sí? Voy a volver a poner la potencia que tenía acá, que era menos 8/3. Bien. Bueno, y ahí se terminó la derivada del apartado 5e. ¿Sí? Bien. Hasta ahí era derivada utilizando las reglas de derivación, regla de la cadena, ¿sí? Ahora vamos a ver, en el ejercicio 6, ustedes tienen que derivar ahí funciones exponenciales, pero a diferencia de las que vimos antes, bueno, ahora lo van a ver, vamos a ver, pongo acá de vuelta práctico 10, y ejercicio 6. En el ejercicio 6, lo primero que vamos a ver, digamos, el concepto teórico que van a tener que usar acá para poder hacer estas derivadas, es primero derivación implícita.
nosotros hasta ahora vimos cómo encontrar la derivada de una función cuando la y está despejada, cuando la f de x está en, justamente la f en función de x, ¿sí? Hasta ahora vimos derivadas cuando la y está en función de x. Eso se dice que está en forma explícita. O decíamos que estaba explicitada la y como función de x, ¿sí? Ahora veremos cómo encontrar la derivada de una función que está dada en forma implícita. Derivaremos funciones dadas en forma implícita. Bien, les recomiendo, bueno, igual después pueden pausar el video y retrocederlo y tomar nota de esto, porque esto en el apunte no está. Es probable que esté en el texto que está fotocopiado, digitalizado, digamos, pero no está en el apunte. Bien, derivaremos funciones dadas en forma implícita, es decir, donde la y está, por así decirlo, junto, mezclado con las x. Es decir, tengo una función, por ejemplo, de la forma x cuadrado más y al cubo menos 3 igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser una función así. Eso es una función que está dada en forma implícita, es decir, porque no está despejada la y como función de x, como teníamos habitualmente en las funciones explícitas, por ejemplo, una función y igual a x por el coseno de x. ¿Sí? Teníamos la y como función de la x. Y acá en este caso están mezclados las y con las x, ¿sí? Es decir, la función está dada en forma implícita, decimos, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver es que, voy a borrar acá arriba, si la y define a una función de x en un intervalo y, entonces veremos cómo hallar la derivada, ¿no es cierto? La y en ese intervalo. Es decir, suponemos que se puede despejar la y como función de x en un cierto intervalo que contenga la x justamente, ¿no es cierto? En un cierto intervalo y que contenga la x, faltaría decir ahí. Entonces, si eso fuera posible, suponiendo que eso fuera posible, vamos a ver cómo encontraríamos la derivada de la función que estaría dada en forma implícita. Supongamos que quiero encontrar la derivada de esta función, que está dada en forma implícita, ¿sí? Es decir, la derivada de x cuadrado más y al cubo menos 3, igual a 0. Siempre entonces bajo el supuesto de que se puede despejar la y en función de x. En este caso lo podríamos hacer, despejar la y, ¿sí? Pasar el menos 3 sumando, pasar el x cuadrado al otro lado, y el cubo de la y pasaría como una raíz cúbica, ¿sí? Pero no queremos hacer eso, queremos encontrar la derivada directamente de esta función, suponiendo que la y es función de x, o se puede despejar en función de x. Entonces, para derivar hacemos como hacíamos siempre, es decir, la derivada de x cuadrado va a ser, bajando el exponente, me quedaría 2x
más la derivada de y al cubo, que también voy a aplicar la misma regla, porque esta y es una variable en definitiva. Pero acá es donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero derivo la y al cubo, que sería 3 por y al cuadrado, ¿sí? O sea, bajo el 3, aplicando la reglita de la potencia, por y elevado a la 2. Y acá lo que tengo que usar es regla de la cadena, porque yo estoy suponiendo que esta y, a su vez, depende de otra variable, depende de x, ¿sí? Entonces, cada vez que derive la y, tengo que poner al final por y'. Esa es la única diferencia que voy a tener con respecto a lo que vimos antes de derivadas comunes, por así decirlo, o derivadas dadas en forma explícita, ¿sí? Cada vez que derivo la y, o sea, la voy a derivar de la misma manera que a la x, pero al final tengo que poner siempre por y', y eso es porque la y es una función de x, o sea, tengo que usar la regla de la cadena en definitiva. Bueno, y la derivada de una constante, la derivada del 3 es 0, y la derivada del otro lado, la derivada de 0 también es 0, así que ahí me quedó esta expresión, ¿sí? Bueno, si yo quiero averiguar y', entonces lo que tengo que hacer es despejar de acá la y', o sea, me quedaría 3y al cuadrado por y' igual, este 2x está sumando, pasa restando, y ahora este 3y al cuadrado lo puedo pasar, está multiplicando, lo puedo pasar dividiendo. O sea, me va a quedar 2x sobre 3 por y al cuadrado. Esta derivada también la podría calcular en un valor determinado. Si me dicen calcular la derivada en el punto tal, es decir, voy a necesitar en este caso un par ordenado. Voy a necesitar un valor de x y un valor de y. Por ejemplo, si quisiera calcular esta derivada en el punto 2,1, la derivada, calcular la derivada en el punto P de coordenadas 2,1, ¿sí? Bueno, esta misma derivada reemplazada en el punto 2,1 sería y', entonces puedo expresarlo así, en el punto 2,1, ¿sí? Nada más que acá voy a tener un par ordenado, un valor de x y un valor de y, porque cuando la derivada está dada en forma implícita, cuando yo despeje la y', me van a aparecer acá tanto x como y, ¿sí? Y entonces necesito los dos valores, de x y de y, para reemplazar acá. Bueno, es decir que en este caso, ¿qué me quedaría? Si la x la reemplazo por 2, me quedaría 2 por 2, y abajo me quedaría 3 por y al cuadrado, sería 3 por 1 al cuadrado, o sea que en definitiva esto me daría 4/3, ¿sí? Bueno, eso es la derivación implícita, ¿sí? ¿En qué se voy a usar esto para el ejercicio 6? Bueno, en el ejercicio 6 les pide calcular derivadas de funciones exponenciales. Pero la diferencia, porque ya habíamos visto, creo, en el ejercicio 3 o 2 por ahí, había uno de los apartados que también pedía derivada de funciones exponenciales. Nosotros habíamos visto cómo calcular, por ejemplo, la derivada. Ya lo vimos, de x al cubo, es decir que el exponente es una constante y la base es una función de x, o también habíamos visto cómo podría calcular, bueno, en este caso ya saben, la y' sería, bajo la exponente me queda 3 por x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo derivaría funciones de la forma 3 a la x al revés? Es decir, en este caso, la constante aparece como base y la x aparece en el exponente, ¿sí? La derivada de esta está en la tabla y es
habríamos visto la misma función exponencial, 3 a la x, pero acá se agregaba el logaritmo natural de la base, logaritmo natural de 3, ¿sí? Es decir, en estos casos que habíamos visto, tanto o la base, digamos, o el exponente es una constante, un número real, ¿sí? Ahora, la base y el exponente son funciones de x. Son funciones de x, ¿sí? Es decir, como por ejemplo, a ver la que tienen ahí en el práctico nomás, miremos alguna, de paso hacemos esa. Sí, como por ejemplo la que tienen ahí en el apartado B que dice coseno de x menos x cuadrado elevado a la 5 por el seno de x, por ejemplo. Ah, este verde no se va a ver nada. Como por ejemplo, y igual coseno de x menos x cuadrado, y todo esto está elevado a la 5 por el seno de x. Bueno, entonces, como pueden ver, tengo una función de x en la base, y también tengo una función de x en el exponente, ¿sí? Entonces, en estos casos, vamos a ver ahora cómo tengo que hacer para encontrar la derivada, ¿sí? Lo que voy a usar, en definitiva, es función también, la derivada dada en forma implícita, ¿sí? Para eso vamos a usar la derivada implícita. Primero lo que hacemos es, entonces, aplico logaritmo en ambos lados. Aplico logaritmo en ambos miembros. Supongamos que la que tengo que derivar es esta, que es la del apartado 6b. Vamos a poner acá 6b. Como yo tengo una función de x en el exponente, ustedes recuerden que por las propiedades del logaritmo, si yo aplicara el logaritmo a esta expresión, esto que estaba en el exponente lo podía sacar afuera del logaritmo multiplicando, ¿sí? Entonces esa es la propiedad del logaritmo que me va a convenir para sacar esto del exponente y ya no me van a quedar, como tengo acá, una función de x en la base y otra función de x en el exponente, ¿sí? La idea de aplicar logaritmo es para eso, para sacar la x del exponente, ¿sí? O para bajar el exponente, digamos, multiplicando, ¿sí? Entonces, si yo aplico el logaritmo del primer miembro, me va a quedar el logaritmo natural de y. Y en el segundo miembro me va a quedar el logaritmo de toda esta expresión. Como ya dijimos, logaritmo de toda esta expresión, bueno, lo voy a escribir por ser el primero para hacerlo en 2 pasos. El logaritmo del coseno de x menos x cuadrado, y todo esto que está, o va a estar elevado a la 5 por el seno de x. Ahí es donde uso la propiedad del logaritmo. 5 Profe, por... perdón que le interrumpa, pero se trabó la pantalla. Ah, perdón. Gracias por avisar, si no... Si no se despelota todo. Bien. Entonces, por las propiedades del logaritmo decíamos que esto que está ahora como exponente lo puedo sacar multiplicando afuera del logaritmo, ¿sí? Es decir, que me va a quedar en el lado primer miembro, logaritmo natural de y como tenía, igual. El exponente, 5 por el seno, 5 por el seno de x, multiplicando a el logaritmo natural del coseno de x menos x cuadrado. Ah, sí. Tendría que poner otro
Este sería un corchete. Así, el logaritmo del coseno de x cuadrado. X menos x cuadrado. Bien. Bueno, y entonces, ¿cómo sigo ahora? Fíjense que ahora me quedó el producto de dos funciones, pero ya no, como tenía al principio, una función en la base y una función en el exponente. Al aplicar el logaritmo me queda un producto de dos funciones y nosotros ya un producto de dos funciones lo sabemos derivar. Entonces lo que hago ahora para encontrar la derivada es derivar en ambos lados. Fíjense que ahora esto es una derivada dada en forma implícita porque la y no está despejada, sino que tiene un logaritmo adelante. Tengo un logaritmo de y. Para derivar esto tengo que usar derivada implícita, que es lo que vimos recién. Primero voy a derivar el logaritmo por regla de la cadena, ¿sí? La derivada del logaritmo, que era 1 sobre, es decir, que acá me va a quedar 1 sobre y, y ahora pondría por la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que sería la derivada de y, que lo dejo expresado como y', ¿sí? Y ahora, para derivar esta otra función, puedo pensarlo como un producto, como decíamos, de una función f, que le voy a llamar al 5 por el seno de x, y la otra función sería mi g, en la formulita que usamos siempre, ¿sí? Entonces, la derivada de la f por la g sin derivar, ¿sí? Aplico la regla del producto. La derivada de la f por la g sin derivar. ¿Cuál es la derivada de la f? Recuerden que acá tengo una constante, el 5, que multiplica una función. Por las propiedades me queda la misma constante, 5, queda como está, por la derivada de la función, la derivada del seno, que es coseno. ¿Estamos? Ahí hice la derivada de la f por la g sin derivar, sería el logaritmo natural de corchete, sería coseno de x menos x cuadrado, la derivada de la f por la g sin derivar, más, ¿qué viene ahora? La f, como está, sigo acá abajo, 5 por el seno, de x queda como está, y ahora voy a derivar lo que sería la derivada de la g, ¿sí? ¿Cómo me quedaría? Bueno, ahí tengo regla de la cadena, fíjense que tengo logaritmo del coseno de toda esa expresión, o sea, tengo tres funciones encadenadas, ¿sí? Primero entonces voy a derivar el logaritmo, después voy a derivar el coseno, y después voy a derivar lo de adentro. Comienzo con la derivada del logaritmo, que es 1 sobre todo lo que está adentro como está. Es decir, el coseno de x menos x cuadrado como está. Ahí ya derivé el logaritmo, sigo con la función que seguiría, que es el coseno. La derivada del coseno era menos el seno. Entonces, voy a poner menos el seno de lo de adentro como está, x menos x cuadrado. Pongo así entre corchete. Sigo acá abajo, y ahora ¿qué me falta? Derivé el logaritmo, derivé el coseno, me falta la derivada de lo de adentro, de x menos x cuadrado. Y eso, como es una resta, va a ser la derivada de la x, que es 1, entonces acá seguiría por 1, y la derivada de x cuadrado es 2x. Bien, toda esta expresión viene siendo igual, fíjense a qué, a 1 sobre y por y'. Pero como yo quiero hallar o despejar la y', entonces, ¿qué me falta todavía? Bueno, lo que me falta es hallar y', entonces justamente y' va a ser igual a toda esta expresión, y esta y que estaría dividiendo va a pasar multiplicando al otro lado.
ese sería el pasito que me falta, ¿sí? Entonces, y' la dejo de este lado, y del otro lado voy a escribir todo esto mismo por i, sería, ¿sí? Voy a escribir entonces, a ver si puedo hacerlo entrar en un solo renglón. 5 coseno de x por el logaritmo natural de el coseno de x menos x cuadrado, más, después que venía 5, bueno, fíjense que esto lo puedo multiplicar, 5 seno por el 1 sobre coseno de x menos x cuadrado, puedo multiplicar 5 seno de x por 1, que va a quedar arriba, 5 por el seno de x, quedaría multiplicando con el 1 arriba, y abajo poner coseno de x menos x cuadrado. Así me ocupa menos espacio. Y por el menos el seno, por el menos, quería que me entre todo en el renglón, pero no hay caso. Menos el seno de x menos x cuadrado, y voy a tener que seguir abajo como acá. Seno de x menos x cuadrado, y por, me estaría faltando, sigo acá, por 1 menos 2x. Y ahora agrego este i, que lo paso al otro lado. Todo esto estaría, lo puedo poner así, entre llaves si quieren, multiplicado por i. ¿De acuerdo? Bien. Ahí lo único que hice fue la i que está dividiendo, pasarla al otro lado multiplicando, ¿sí? Bueno, por último, ¿qué me queda? Esta i es la función original, ¿sí? Esta i es la función de la cual arrancamos, si se quiere, ¿sí? Entonces esa i la puedo reemplazar, tengo que mirar porque no la tengo ahí copiada, esa i la puedo reemplazar por la función original que era, bueno, coseno de x menos x cuadrado, elevado a la 5 seno de x, si no me equivoco. 5 seno de x. Bien. Yo para no copiar todo de vuelta y ponerla ahí, ¿sí? La i, después faltaría escribir todo esto mismo multiplicado por lo que vale la i, que es esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, para no escribir todo de vuelta. Bueno, eso es la derivación, derivadas, digamos, exponenciales, donde tanto la base como el exponente son funciones de x, ¿sí? Bien, a ver si ya me estoy quedando sin luz acá. Creo que voy a tener que... Bueno, todavía se ve la pantalla bastante bien. Bien, a ver si hay algo que me escribieron en el chat. Ah, era cuando se trabó la pantalla, listo, gracias. Bueno. Seguimos entonces con el otro ejercicio que dice, encontrar las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a cada una de las siguientes funciones en los puntos que se indican, ¿sí? Bueno, el ejercicio entonces 7 habla de la ecuación de la recta tangente y la recta normal, ¿sí? La ecuación de la recta tangente y la recta normal. Bueno, eso tiene que ver con la aplicación geométrica o la interpretación geométrica del concepto de derivada. Si miran la primera clase de derivadas, cuando arrancamos con ese tema, aguarden un cachito que quiero mirar la pantalla para que se ve, ver si se ve bien. Sí. Cuando arrancamos con el tema de... está medio oscurito, así que voy a tener que prender la luz. Espérenme un segundito.
A ver si ahí se ve mejor. Sí, creo que ahí sí, ¿no? Se hizo la luz. Cuando arrancamos con el tema de derivada, ahí me hago sombra. Cuando arrancamos con el tema de derivada, vimos que justamente la interpretación geométrica del concepto de derivada es que la derivada de una función en un punto representa la recta tangente. ¿Se acuerdan ese dibujito que yo les intenté mostrar con el GeoGebra? Que al principio teníamos dos puntos, un punto P, supongamos, y otro punto Q, que al principio arrancábamos con esta recta, que sería la recta que denominamos secante, y lo que veíamos es que a medida que este punto Q se va acercando a ese punto P, y yo trazo ahora la nueva recta secante que pasa ahora por este punto, o lo tomo más abajo, por ejemplo, cuando pasa por este otro punto, lo que vamos viendo es que estas rectas, ¿sí?, que serían las rectas secantes, porque pasan por el punto P y por el punto Q, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a medida que este punto Q se va arrimando cada vez más al punto P, lo que ocurre es que la pendiente de esa recta secante se va a aproximar cada vez más a la pendiente de la recta tangente. A ver si se ve con este color, que si yo dibujaría acá la recta tangente, esa que está ahí dibujada con verde, que prácticamente ni se ve. Esta la voy a dibujar con línea de puntos. Sería la recta tangente, ¿sí? Y estas otras serían las secantes. Bueno, cuando vimos la definición de derivada, justamente vimos que al acercarse el punto Q al punto P, esta distancia, que era lo que nosotros denominamos H, mejor dicho, esa distancia no, es esta distancia dividido esta distancia, que es justamente la pendiente, ¿no?, de esas rectas. La pendiente de la recta secante se va aproximando cada vez más a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Y lo que vimos como justamente la definición de derivada, ¿qué me decía? Que la derivada de una función, la f', era igual al límite de la función f en x más h menos la f en x dividido h. ¿Está bien? Bueno, es decir, que era esto que era justamente el límite de la pendiente de la recta secante, ¿sí? Que cuando h tiende a 0, lo que va a estar significando es que esta distancia h, cuando el punto Q se acerca cada vez más al punto P, esta distancia h justamente va a tender a 0. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la pendiente de la recta secante se aproxima a la pendiente de la recta tangente, ¿sí? Bueno, ese concepto, se llama la interpretación geométrica del concepto de derivada, creo que eso sí está en el apunte, me permite entonces encontrar justamente una relación entre las derivadas y la recta tangente. La relación es que si este punto P tuviera una cierta coordenada, llamémosle x sub 0, ¿sí?, la f', en x sub 0, justamente va a coincidir con la pendiente, que le vamos a denominar m, de la recta tangente, ¿sí? Esta m es lo que vamos a llamar la pendiente de la recta. Lo voy a escribir acá arriba para que no quede ahí amontonado. Voy a tener que borrar acá. Entonces, donde m,
que le puse ahí abajo tangente, ¿sí? M tangente va a ser la pendiente. Esto es importante, este concepto, la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f de x en el punto x sub 0. Dicho de otra manera, entonces, es que la derivada en el punto x sub 0, que es un punto de la gráfica de la función f de x, ¿no es cierto?, coincide con la pendiente de la recta tangente. Ese concepto es el que vamos a usar para el ejercicio 7, ¿sí? Bien, entonces, veamos uno de los ejercicios que tienen para hacer ahí. Por ejemplo, vamos a hacer el C, a ver qué dice. El ejercicio 7C, entonces decía, encontrar las ecuaciones de la recta tangente y la recta normal a cada una de las siguientes curvas en los puntos que se indican, y después graficar, si es posible, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el apartado A que les pide graficar, ya que en el C no. La función del apartado A es 4 sobre X. Y el punto en el cual tengo que calcular es en x igual a 2. Ahí dice x1, pero es lo mismo. x1, x sub 0, como la llamamos recién, en el punto x igual a 2. ¿Sí? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer es encontrar la derivada, ¿sí?, de esta función, porque yo sé que la pendiente, o sea, para empezar, para encontrar la ecuación de una recta, ¿sí?, acá debemos repasar la idea de función lineal, ¿sí? La función lineal, para encontrar la ecuación, yo tenía una pendiente que multiplica a x más una ordenada al origen, b, ¿sí? Donde m, bueno, como dije recién, es la pendiente, y b es la ordenada al origen. Eso para cualquier función lineal, para cualquier ecuación de una recta, yo necesito, si quiero encontrar la ecuación, necesito estos dos parámetros, la pendiente y la ordenada al origen. ¿Está bien? Bueno, si yo quiero encontrar la recta tangente, también es una recta. Voy a tener que encontrar la pendiente y la ordenada al origen. Lo que sabemos de lo que vimos recién es que la pendiente, si es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de esa función, la pendiente m, que hoy le pusimos m tangente, ¿sí? La pendiente m de la recta tangente va a coincidir con el valor de la f', de la derivada de esa función, reemplazada en el punto x sub 0, es decir, reemplazada en 2. De ahí voy a obtener la pendiente. Y después veremos cómo encuentro la ordenada al origen, ¿sí? Pero bueno, entonces, como decíamos, lo primero que voy a necesitar es encontrar la derivada, ¿sí? Y después la vamos a reemplazar en el punto 2. Esta función f de x, que está escrita como 4 sobre x, ¿se acuerdan que yo le decía, cuando la x está en el denominador, por ahí me conviene más fácil ponerla como potencia? Esta es como si tuviera una x elevado a la 1, y si la voy a escribir en el numerador como potencia, la puedo pensar como x elevado a la menos 1, para derivarlo después más fácil. Y entonces la f' de x por ahora, porque todavía no lo reemplacé en 2, estoy sacando la derivada en general.
Bajo el menos 1, que multiplicando al 4 me queda menos 4, y x elevado a la menos 2. Ahora sí, voy a encontrar la pendiente m de la tangente, que va a ser la derivada, pero reemplazada en 2. ¿Sí? Reemplazo en 2, que me queda menos 4 por 2 elevado a la menos 2. Bueno, si quieren expresar esto de vuelta con 2 elevado a la menos 2, pasaría al denominador, digamos, si lo escribo de la otra manera, esto sería lo mismo que menos 4 sobre, lo vuelvo a poner abajo como 2 elevado a la 2. ¿Sí? O lo hacen con la calculadora, obviamente les va a dar 2 elevado a la 2, 4, 4 cuartos, o sea que esto me estaría dando menos 1. ¿Sí? Entonces, la ecuación de la recta tangente será I igual a la pendiente, ¿sí? I igual, es decir, la m de la tangente que teníamos por x más b. Bien, es decir que me va a quedar I igual, la pendiente de la tangente me dio menos 1 por x más la ordenada del origen b, que todavía no la conozco, ¿sí? Pero en principio va a ser así, menos 1 por x más b. Ahora, ¿cómo encuentro el valor de b? Bueno, voy a borrar acá. Sabemos que esta función la estoy calculando la recta tangente en el punto x sub 0 igual a 2, ¿sí? ¿Cuánto valdría el i sub 0? Es decir, ¿cuánto valdría mi función, la función original, en 2? A ver si se entiende lo que estamos queriendo hacer. Yo tengo la función f de x, 4 sobre x, que si la grafican sería más o menos una curva de este tipo. También tiene una parte para este otro lado, pero a mí, como me interesa en x sub 0 igual a 2, supongamos que acá está el 1 y acá por acá estaría el 2. Entonces, este 2 es el x sub 0, ¿sí? X sub 0 igual a 2 estaría por acá, y lo que estoy queriendo hallar es el valor de la y, al cual le vamos a denominar i sub 0. ¿Cómo encuentro el valor de la y? Reemplazando el 2 en mi función original, es decir, que va a ser 4 dividido 2, ¿sí? Es decir, que i sub 0 me estaría dando 4 dividido 2, 2. ¿Sí? Quiere decir que cuando la x vale 2, mi función también vale 2. ¿Sí? Este sería 2. Bien. La gráfica, entonces, de la función pasa por el punto de coordenadas 2, 2. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me dice? Que cuando la x valga 2, la y tiene que valer 2. Porque si esta es la recta tangente, esa recta tangente también tiene que pasar por ahí. O sea, mi recta tangente va a tener esta forma así, más o menos. ¿Sí? Debería ser tangente, es decir, bueno, ahí nos tocó bien, pero debería tocar a la gráfica en ese punto de coordenadas 2, 2. Es decir, ese punto de coordenadas 2, 2 es tanto un punto de la función como un punto de la recta, porque justamente si es un punto de tangencia, quiere decir que la recta toca a la gráfica en ese punto de coordenadas 2, 2. Entonces, nosotros teníamos que y era igual a menos x más b. Pero nosotros sabemos que la recta pasa por el punto de coordenadas 2, 2. Es decir, que cuando la x valga 2, la y también tiene que valer 2. Entonces, si yo reemplazo, a la x la reemplazo por 2 y a la y la reemplazo por 2, de ahí puedo llegar a despejar b.
este menos 2 que está restando lo paso sumando. Voy a borrar un poquito. Entonces me quedaría 2 más 2, 4, igual a b. Bueno, y ahí entonces ya tengo la pendiente que valía menos 1, y ya tengo la ordenada del origen que vale 4. Entonces, la ecuación de la recta tangente va a ser, a ver si lo puedo escribir acá abajo, la ecuación de la recta tangente será y igual a menos una x más b, donde b vale 4. Quiere decir que esta recta debería cortar acá al eje de la y, entonces en 4. ¿Se dan cuenta? Y está bien que la pendiente me dé negativa, porque como ven, la recta viene decreciente. O sea, tiene que tener pendiente negativa. Corta en 4, me correría 1 y bajaría 1, y ahí tienen la gráfica de esa recta. ¿Sí? Bueno, del ejercicio les pedía también la ecuación de la recta tangente, que sería esta, y ahora vamos a ver la ecuación de la recta normal. ¿Sí? Voy a dejar anotado acá que el i sub 0 me dio 2, ¿no es cierto? X0, y con ese saqué i sub 0 que vale 2 también. Voy a borrar acá. Entonces, la recta tangente ya está. Me queda por encontrar la ecuación de la recta normal. ¿Qué quiere decir la recta normal? Va a ser una recta que tiene que ser perpendicular a la tangente y también pasar por el mismo punto, ¿sí? O sea que acá si yo la dibujaría sería una recta así, que tiene que ser perpendicular, es decir, formar un ángulo acá de 90 grados con la tangente, ¿sí? Ustedes saben también cuando vimos funciones lineales, que las pendientes de las rectas, cuando son perpendiculares, ¿cómo tenían que ser? Inversas y contrarias. ¿Se acuerdan? Es decir, que si la pendiente de la recta tangente, por ejemplo, me dio 3 medios, la pendiente de la normal me daba 2 tercios cambiado de signo, es decir, menos 2 tercios. ¿Sí? Para encontrar la pendiente de la normal, dábamos vuelta y cambiábamos el signo de la pendiente de la tangente. ¿Sí? Entonces, nosotros sabíamos que la m de la tangente, entonces, o sabemos que la pendiente de la tangente va a tener que ser igual a menos 1 sobre la pendiente, vamos a poner una n acá abajo de normal, ¿sí? La normal. O si despejan la pendiente de la normal, pasando para allá, podría decir entonces también que la m de la normal va a ser menos 1 sobre el de la tangente, lo mismo. Sobre menos 1 de la pendiente de la tangente. Menos 1 sobre la m de la tangente. Bueno, conclusión es que nosotros sabíamos que nuestra pendiente de la tangente valía menos 1, y entonces concluimos que la pendiente de la normal va a tener que ser, bueno, menos 1 dado vuelta sigue quedando menos 1 sobre 1, y cambiado de signo me va a quedar un 1 positivo, ¿sí? 1 positivo. Entonces ahora estamos igual que antes, conociendo la pendiente y conociendo el punto por donde pasa la recta tangente y la recta normal van a pasar por el mismo punto de coordenadas 2, 2, o sea, conozco un valor de x y un valor de y. Entonces, la ecuación de la recta normal va a ser y igual pendiente de la recta normal, que ya sabemos que es 1, por x más b. Pero como pasa por el punto de coordenadas 2, 2, sabemos que cuando la y la reemplace por 2, la x también la voy a reemplazar por 2, 1 por 2, 2, más b. Más b.
Bueno, y entonces, ¿qué tiene que ocurrir ahora? Cuando despeje B, me queda que B vale ¿cuánto? 0 en este caso. B es igual a 0. Entonces, la ecuación de la recta normal, ¿cómo me quedaría? Bueno, a ver si la escribo acá. Me quedaría directamente y igual a x más 0 o y igual a x. Esa sería la ecuación de la recta normal, ¿sí? Con lo cual veo que el gráfico me quedó bastante mal, porque si la ecuación de la recta es y igual a x, y la ordenada del origen es 0, quiere decir que la normal debería pasar por 0, ¿sí? Entonces, bueno, voy a rehacer el dibujo un poco mejor para que les quede bien. El dibujo quedaría... Vamos a suponer que esta es la recta así, y la otra era, la borré, menos 1x más 4 era. Bueno, así sería el dibujo más correcto, digamos. Ahí estaría el punto de coordenadas 2, 2, la ecuación de la recta tangente, que habíamos encontrado primero, que tenía coordenadas, o que tenía ecuación, mejor dicho, y igual menos x más 4, y la ecuación de la recta tangente, perdón, la recta normal, que sería esta sería la normal, que tiene y igual a x su ecuación. ¿Está bien? Y esta era la gráfica, que si la hace con una tabla de valores, la gráfica de la función sería y igual a 4 sobre x, ¿no es cierto? La pueden hacer con el GeoGebra y dibujar todo ahí. ¿Está bien? Bueno, ese era el ejercicio 7. Y ya para ir terminando, voy a hacerle algunos de los que siguen, el 8, el 9, el 10, son todos medios parecidos. En definitiva, lo que tienen que usar ahí es el concepto de que la pendiente de la recta tangente coincide con el valor de la derivada en un cierto punto, ¿no es cierto? A ver entonces, ¿qué dice el 9? Vamos a hacer alguno más abajo. Bueno, el 12, ya que ahí aparece un concepto nuevo, pero lo vamos a ver porque es bastante sencillo. En el 12 les dice también encontrar el o los puntos de la gráfica en los cuales la derivada, ahí está expresado f'', ¿sí? Encontrar o hallar los puntos de la gráfica de la función x a la cuarta menos 2x al cubo, donde la derivada, ahí está indicado como f''. Nosotros hasta ahora hemos visto la f', que es la derivada, ¿sí? Ahora vamos a ver que como la derivada de una función de x es también otra función de x mientras esté definida, ¿no es cierto? Mientras se pueda encontrar la derivada, si a la función derivada la vuelvo a derivar, obtengo lo que sería la derivada segunda, que se indica
con otra prima acá arriba. F', prima. Eso indica la derivada segunda, es decir, la derivada de la derivada. Y así sucesivamente, si yo quisiera la derivada tercera, bueno, agarro la derivada segunda, que también será una función, siempre y cuando exista la derivada. Si la vuelvo a derivar, me da la derivada tercera, ¿sí? Que se indicaría f', 3', ¿sí? En definitiva, me pide hallar los puntos de esta función que me está dando ahí, donde la derivada segunda vale 0. Creo que decía, no lo anoté. Donde la derivada segunda vale 0. F segunda igual a 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, buscar la derivada segunda e igualarla a 0. Es lo que me pide ahí, en definitiva. En lugar de i sería lo mismo que poner f acá, ¿no es cierto? I o f de x. Entonces, primero encuentro la f'. ¿Qué me da? La derivada de esta función, 4 por x al cubo menos, bajo el 3 por 2, 6, x al cuadrado. Y ahora voy a sacar la f''. Es decir, como dijimos, esta función me dio una función de x, que como es un polinomio, lo puedo seguir derivando, y entonces encuentro la derivada segunda. La derivada segunda, 4 por 3, 12, x al cuadrado, menos 6 por 2, también 12, x quedaría elevado a la 1. Y ahora entonces yo quiero buscar la f segunda igual a 0, o los puntos donde la derivada segunda vale 0. Bueno, entonces, ¿qué hago? Esta función, 12x cuadrado menos 12x, la igualo a 0. Puedo hacer Bhaskara porque es una función cuadrática tranquilamente, o en este caso está fácil para sacar factor común. Veo que se repite el 12 y la x. 12x lo puedo expresar factor común, y acá que me quedaría esto dividido el factor común, o sea, 2x cuadrado dividido 12x, me queda 1x, y 12x dividido 12x me queda 1. Si esto lo igualo a 0, ¿cuándo va a valer 0? Cuando este paréntesis me dé 0, o cuando 12x me dé 0. 12x se hace 0, ¿cuándo? Cuando la x vale 0. Y el paréntesis, ¿cuándo se hace 0? Cuando la x vale 1. ¿Está bien? O sea, en 0 y en 1, la derivada segunda vale 0. ¿Sí? Y ahora me decía, ¿pero yo qué quiero? ¿Encontrar los puntos donde la derivada segunda vale 0? No. Me decía, hallar los puntos de la gráfica. A ver, voy a leer de nuevo el enunciado, por las dudas. Me decía, encontrar los puntos de la gráfica, o sea, lo que yo quiero son los puntos de esta gráfica, de esta función, para los cuales, o en donde la derivada vale 0. ¿Sí? Bueno, hasta ahora tenemos los puntos en donde la derivada vale 0. Me falta encontrar los puntos de la gráfica. Para encontrar los puntos de la gráfica, de cualquier gráfica, tengo que encontrar el valor de x y el valor de y, de esa función. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encuentro? Y bueno, simplemente reemplazando, para encontrar entonces los puntos de la gráfica de la función, reemplazo en 0 y en 1. O sea, voy a hacer lo que vale mi función en 0, ¿cuánto me da? 0 a la cuarta menos 2 por 0 al cubo, o sea, 0. Y también voy a encontrar cuánto vale mi función en 1. Mi función en 1, 1 a la cuarta menos 2 por 1, 2. 1 menos 2 me da menos 1. Entonces, los puntos de la gráfica, voy a tener que borrar esta parte. Los puntos de la gráfica, bueno, donde la f segunda vale 0, son, vamos a poner un punto P1 de coordenadas 0 la x, 0 la función, o sea, 0, 0, uno de los puntos que encontramos,
Y el otro punto, llamémosle P, de P sub 2, pongámosle, que va a tener coordenadas, ¿cuánto? 1 de X, coma, menos 1, lo que me dio la función, menos 1. 1 menos 1. Estos serían los dos puntos de la gráfica de esa función, en los cuales la derivada segunda me da 0. ¿Está bien? Bueno. Los otros son similares, algunos lo van a tener que pensar por ahí un poquito más, menos, pero en definitiva los conceptos que tienen que usar son siempre lo mismo, es la interpretación geométrica del concepto de derivada. ¿Mm? Así que por hoy estaríamos dejando acá. Si alguien tiene alguna pregunta, me puede habilitar el micrófono y preguntarme. Y si no, dejaríamos por hoy acá. Ya subimos en el aula virtual los ejercicios que tienen que entregar de este trabajo práctico. Repasen y fíjense por ahí y tienen tiempo hasta el 14 para entregarlo porque, como les decía, el 16 va a ser el parcial. ¿Está? Bueno. Si no hay más consultas, entonces estaremos dejando aquí por hoy. Gracias y nos vemos el próximo lunes. Chaucito. Nos vemos, profe, hasta el lunes. Chau, chau. Buen fin de. Chao. Chau.